tardes. De nuevo con ustedes en Lo que pasó y lo que viene, Canal 19, Cinevisión. Bueno, pues terminó un mes que ha resultado bastante largo y complicado. Enero. Terminó el mes de enero. Y terminó también con igualito que como empezó casi. Porque, por ejemplo, ese accidente del deportista, el basquetbolista, la estrella del básquet de la NBA, Kobe Bryant, en ese accidente de helicóptero, ¿no?, donde fallecieron él y su hija. Ese fue como ya al final de enero, ¿verdad?, como para cerrar así tan trágicamente, lamentablemente. Pero, por supuesto, permanecen algunos acontecimientos, tanto nacionales como internacionales, que han permanecido, empezaron en enero o a finales de diciembre y tomaron a enero de sorpresa, y estamos bregando todavía con coronavirus, estamos bregando con los terremotos. Ciertamente enero fue un poco cargado. Esperemos que sea para limpiar un poco más el año que apenas se inicia, este 2020, este 2020. Pues hablando precisamente del terremoto, que es algo que nos preocupa sobremanera, y señalamos que íbamos a continuar hablando del tema siempre, porque consideramos que debemos ser previsores, porque, como dice ese viejo adagio, ese viejo refrán, cuando veas la barba de tu vecino arder por la tuya en remojo. Ciertamente estamos en el mismo trayecto, no solamente del sol, sino de esas fallas. Y lo que pasó a principios de semana entre Jamaica y Cuba, ese terremoto, ese movimiento telúrico de una magnitud de 7.7, es una magnitud importante. Eso fue a 125 kilómetros al noroeste de Jamaica, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Se registraron evacuaciones en La Habana, en ciudades de México, en las Islas Caimán y en Miami Beach, Florida, de acuerdo con las informaciones de las televisoras como CNN de Estados Unidos. Varios edificios fueron desalojados en la zona de Dayland, en la localidad estadounidense. En Cuba, el temblor se sintió en La Habana, especialmente en edificios altos, que fueron algunos desalojados, en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo, en Cienfuegos, Ciego de Ávila, Santi Espíritu y Camagüey, o sea, eso es el centro-oeste, en Pinar del Río, eso es al oeste, y en la Isla de la Juventud, en la zona más occidental, según confirmaron fuentes de estas zonas. Por unos 10 minutos, aquí en Jamaica y en Cuba, se dio alerta de tsunami. La de aquí ciertamente se dio y duró quizás escasos 10 minutos cuando se determinó que no había el peligro del tsunami. El director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ramón Delanoy, dijo que en el país se emitió esa alerta de tsunami porque la magnitud del sismo lo ameritaba, hasta verificar bien los datos. Y hay un dato interesante que no podemos pasar por alto, y es la gran producción de movimientos telúricos que desde el martes se están registrando en el país. El martes se hablaba de 21 sismos, pero ya al día de hoy se han registrado más de 40 y la intensidad va desde 2.2 grados hasta 3.7 grados. La mayor actividad sísmica en el país estuvo concentrada en la parte este y nordeste de la República Dominicana.
Como nosotros prometimos, vamos en cada uno de los programas a tratar de hacer las cosas, en vez de criticar, ya siempre vamos a criticar porque nos molesta cómo se hacen algunas cosas en este país, sobre todo hablando de la seguridad ciudadana, de la salud del dominicano. Nosotros vamos a darles a ustedes, tal como lo hicimos la semana pasada con el terremoto, algunas instrucciones de lo que debe hacerse antes, durante y después de un tsunami. Antes del tsunami, si vive en la zona costera, infórmese si las autoridades tienen identificadas zonas de inundación por tsunami. Revise si su casa se encuentra en una zona de inundación. Identifique las vías de evacuación, puntos de encuentro y las zonas sin riesgo de inundación por tsunami. Guarde los documentos importantes en lugares altos o en contenedores herméticos para evitar que se dañen. Defina y distinga muy claramente dónde están las llaves de la red de gas y electricidad, por si existe la necesidad de cerrarlas en caso de una evacuación. Si está en el borde costero y siente un sismo violento, protéjase con estas 3 reglas básicas: agacharse, cubrirse y afirmarse hasta que el terremoto termine. Cuando haya terminado, evalúe si el terremoto fue capaz de romper murallas y si le dificultó estar en pie. En cualquiera de estos casos, hay una gran probabilidad de que ocurra un tsunami. No debe esperar a recibir una alerta, ya que un terremoto constituye una alerta natural de tsunami en una zona costera. ¿Qué hacer durante el tsunami? Si recibe información oficial de alerta o alarma de tsunami o observa que se recoge el mar, evacúe de inmediato. No intente ponerse a salvar de que la nevera y el televisor, no intente salvar pertenencias. Recoja únicamente lo necesario. Tome únicamente lo que usted sabe que puede necesitar. Mantenga la calma. Evacuar a pie en el menor tiempo posible hasta alcanzar la zona libre de inundación por tsunami. Un dato importante, que esa zona libre de inundación por tsunami debe tener una altura de 30 metros sobre el nivel del mar. Quedarse ahí hasta que las autoridades indiquen que es seguro regresar al hogar. El arribo de las olas de un tsunami se puede prolongar hasta por 24 horas. Si no puede ir hacia un sector alto, suba a un piso superior o al techo de una construcción sólida. Como último recurso, subirse a un árbol firme. Permanecer ahí hasta que las autoridades le indiquen que es seguro volver. Alejarse de ríos y esteros. Un tsunami puede penetrar varios kilómetros tierra adentro por algunos de estos cursos de agua. Si está en una embarcación y el tiempo lo permite, es preferible evacuar hacia alta mar, sobre una profundidad mayor a 150 metros. En caso de que esto no sea posible, una combinación de amarre flojo y anclaje, soltando mucha cadena, puede reducir la posibilidad de que tu embarcación se desvíe hacia la tierra. Siempre debe estar atento a la información oficial y no prestar atención a los rumores mal fundamentados. Permanezca en un lugar seguro y esté atento al informe oficial donde indique que todo ha vuelto a la normalidad. ¿Qué hacer después del tsunami? Permanecer alejado de los escombros en el agua, ya que pueden representar un peligro para las personas. Vuelva a su hogar
cuando las autoridades comuniquen de forma oficial que la alerta ha sido levantado. Al ingresar a su vivienda, hágalo con precaución y abra las ventanas para secar el lugar. Retire con una pala el barro mientras esté húmedo. Revise el suministro de agua para beber y los alimentos que tiene disponibles, ya que pueden estar contaminados con el agua de la inundación. Almacenar agua potable por si se corta el suministro y hervirla antes de beberla. Mantenerse informado mediante una radio con pilas para seguir las instrucciones que den las autoridades. Use el teléfono solo para emergencias, para evitar que las líneas se saturen. Es preferible que utilice mensajes de texto para comunicarse. Esas son las advertencias más importantes de cómo comportarse, qué hacer durante, antes y después del tsunami. Vamos a continuar con esto por todo este tiempo. Nosotros no queremos sufrir un desastre natural, pero eso no nos da permiso para no ser previsores. Hace muchísimo tiempo que aquí no se produce un movimiento telúrico de una magnitud como las que se han estado produciendo, porque después de ese de Jamaica volvió a temblar a 6.4 y ya lo hablamos la semana pasada, que las autoridades locales el Instituto del Servicio de Geología Nacional decían que con un terremoto de 6.4 grados en la escala de Richter, en el Gran Santo Domingo morirían 20,000 dominicanos. Ya eso lo criticamos y no vamos a volver de nuevo a hacer. Prometimos que también íbamos a dar algunos detalles en esta semana de qué hacer durante un sismo si estamos en un piso alto, en un edificio alto. Estar en un piso alto durante un sismo puede ser una situación angustiante. Subir a la terraza, permanecer en el sitio o bajar hasta encontrar la salida son algunas de las dudas que se generan en ese momento. Por eso, Henry Ochoa, coordinador de equipos nacionales de intervención de la Cruz Roja Ecuatoriana, da algunas recomendaciones. Previo a un sismo, es importante establecer una brigada de emergencia en cada piso, así como se organizan los condómines, que son los pobladores del condominio. Así debe esa misma dirigencia de condómines pensar en eso, en establecer una brigada de emergencia en cada piso para que sean los responsables del proceso de evacuación y de guiar a las personas hasta el punto de encuentro o sitio seguro después del evento. Las personas que están en pisos altos o bajos deben ubicar un sitio que pueda servir de protección mientras dura el movimiento de tierra, como columnas o escritorios. Agáchese y protéjase bajo estas estructuras. No salga durante el movimiento y manténgase alejado de las ventanas. Una vez que pase el sismo, identifique rápidamente las rutas de evacuación y salga por las gradas de emergencia, siguiendo las indicaciones de la persona que haya sido designada anteriormente para hacerse cargo de la evacuación en cada piso, o sea, las brigadas de evacuación en cada piso. Esas brigadas de evacuación las considero sumamente importantes y el edificio que no haya pensado en eso, que sus condómines no hayan pensado en eso, deben hacerlo. Porque esas personas entonces, preferiblemente quizás profesionales de la ingeniería, de la arquitectura o algo parecido, aunque no necesariamente tienen que serlo, pero para que tenga mayor conocimiento de lo que es una estructura como esa. Pero esa brigada se va a encargar
de es averiguar, de investigar por dónde, qué hacer, dónde resguardarse si no se puede evacuar de inmediato, y después que pase el temblor, aprovechar rápidamente el tiempo y saber tener clara, en vez de ponerse a averiguar en ese momento, antes de que llegue la réplica, se tiene clara la situación y se sabe por dónde evacuar, que deben ser varias salidas alternativas si es posible. Es importante que las gradas tengan cinta antideslizantes. Materiales como baldosas pueden ser resbalosos y causar accidentes durante la evacuación. Baje por el lado derecho de las escaleras sin correr. No utilice los ascensores para la evacuación. Una vez que esté fuera de la estructura, ubique el punto de encuentro seguro. No hay un tiempo exacto para permanecer en los exteriores. Se recomienda de 30 a 45 minutos. Deben estar conscientes de que pueden existir réplicas. Antes de que las personas ingresen al edificio, es importante que se haga una evaluación de la estructura para descartar daños, como el estado de columnas, losas y ventanas. Es importante trabajar en medidas de preparación, como colocar estanterías fijas para evitar que se caigan y causen un daño. Se puede colocar cinta adhesiva en las ventanas para evitar no solamente que se rompan las ventanas de vidrio, sino también que si se rompen los vidrios al estar agarrados por la cinta adhesiva, pues no salgan volando y se conviertan en una arma filosa prácticamente homicida. Hasta aquí estas recomendaciones. Y antes de irnos a la pausa, y ya para terminar con el tema de estos desastres naturales que nos están afectando notablemente en el área y que nosotros no estamos de ninguna manera exentos, ojalá que sí, ojalá que por milagro de Dios o de la Virgen de la Altagracia, que los ruegos fervorosos de sus seguidores pues den resultado y nos proteja esta media isla como hasta ahora lo ha hecho. Vamos a topar brevemente un tema que también es importante, que es un tema muy técnico y yo voy a dar algunos datos simplemente. Supongo que si alguno de nuestros oyentes es ingeniero o arquitecto, pues entenderá mucho mejor. Y prometemos dentro de poco tiempo traer a un ingeniero, a un arquitecto experimentado, que tenga la capacidad suficiente, que haya estudiado el tema a fondo, para que también nos hable acerca de esto. Y es de cómo hacer edificios que resistan terremotos. Esto yo no me lo he inventado. Eso yo simplemente buscando datos lo encontré. Y por eso vuelvo a criticar. Porque ahora me dicen que las construcciones son frágiles y que por eso se van a morir 20,000 personas en un temblor de 6.4 grados. ¿Por qué antes no se impidió esa mala construcción, esa mala práctica de construcción que ahora las vemos, las ven ellos, las autoridades, porque yo no tengo que verlas? Desde hace años sí lo he escuchado. De hecho, un ingeniero, un arquitecto me dijo recientemente, hablando de este tema, mira, te garantizo 100% que si aquí viene un temblor de tierra después de 6, fácilmente tal edificio se caiga. Yo te lo aseguro, porque nada más hay que ver la construcción que tiene. Sin embargo, las autoridades nunca tomaron en cuenta eso, y estas que están hablando, los del Centro de Sismología o no sé qué, o de geología, ahora dicen que sí, que los edificios son frágiles, que los edificios tienen problemas y que se va a morir muchísima gente. Por Dios, ¿por qué no lo pensaron antes? ¿Por qué no se aunaron los esfuerzos de todas las instituciones que tienen que ver con la construcción de edificios en este país para exigir a esos constructores? Porque estamos en una zona
que es de eso, no es, por ejemplo, California, no, pero estamos en una zona donde estamos en cualquier momento bajo el riesgo de un gran terremoto. Y eso lo sabemos desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué ahora ellos hablan de que bueno, que no se hizo nada y se va a morir mucha gente? Bueno, inclusive hay probabilidades. Hay edificios, claro, no un edificio que sea, por ejemplo, de la zona colonial, que lo hayan construido hace 100 años, no, esos más o menos se pueden apuntalar, pero edificios modernos se pueden no reconstruir, aunque algunos están tan mal hechos que sale más caro protegerlos que desbaratarlos y hacer uno nuevo, pero algunos sí se pueden. Entonces, por eso quise traer estos datos. Hay un señor, apellido, yo sé que él es catedrático de estructura en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y ese señor ha hecho todo un estudio, el cual yo pues leí y saqué un extracto, porque es muy técnico. Este señor dice, para aumentar la resistencia de los edificios a los seísmos, apellido Benavente es el señor, y él explica que se puede emplear varias técnicas, como añadir muros estructurales de hormigón armado, barras diagonales, muretes laterales en los pilares o reforzar los pilares con presillas de acero. Algo muy importante es la conexión de las vigas con los pilares para que con el movimiento no se separen y no se derrumben las plantas. Como decía yo, dice él, todo esto es mucho más sencillo en los edificios de nueva construcción. Para los edificios que ya existen, habría que llevar a cabo un análisis detallado para comprobar qué resistencia sísmica tienen sus estructuras. Un factor a tener en cuenta a la hora de adecuar las construcciones de una ciudad al riesgo de terremotos es el coste económico. En el caso de los edificios nuevos, el precio se puede incrementar alrededor de un 10%. Pero depende mucho del riesgo sísmico de la zona donde se vaya a construir. El problema viene con la adecuación de los edificios antiguos, donde a veces sale más rentable derribarlos y volverlos a construir. Pero esto no siempre es posible, porque algunos pueden ser edificios históricos que no se pueden derribar ni modificar. Entonces, como solución a estos edificios, a veces se ha utilizado una técnica llamada aislamiento de base, que consiste básicamente en apoyar el edificio sobre elementos de goma, como se ha hecho, por ejemplo, cita este arquitecto, con el Ayuntamiento de Los Ángeles y con la tumba de Ciro en Pasargada, en Irán. Fíjense ustedes como sí hay manera, hay formas, inclusive en esos edificios viejos que no son de construcción moderna, que se pueden apuntalar tal como él ha señalado, este técnico, este especialista en la materia. Él ha dado fórmulas y el trabajo es extensísimo. Solamente hay que buscarlo y leerlo. Y yo recomiendo, por ejemplo, todos los dueños de un edificio alto, primero que se percate, que hable con el constructor, para que simple y sencillamente les garantice o no, le diga o no si el edificio está apto, si está construido para resistir terremotos, porque hay algunos que sí lo están. Y de hecho, si no están, entonces hablar con ese mismo constructor y decirle, pues ayúdenos, vamos a ver cómo hacemos nosotros y usted que apuntalemos esto para evitar una tragedia en caso de un terremoto de una magnitud importante.
Así es que seguiremos hablando de esto y prometemos tratar de buscar entre nuestros amigos, conocidos, algún arquitecto, algún ingeniero que tenga conocimiento suficiente, que haya estudiado profundamente estos temas de construcción para, en caso de terremotos o movimientos telúricos importantes. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos de nuevo. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1 millón de dominicanos tiene alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos, porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos. Lo que pasó y lo que viene, Cinevisión Canal 19. Bueno, algo inevitable que también tenemos que hablar por el bien pensando en el bien de nuestro pueblo, en nosotros mismos, ¿no? Es acerca de este virus que también ha traído, bueno, vino desde diciembre, desde finales de diciembre, y fue recibido en enero con bombos y platillos. Ese coronavirus, esa nueva cepa de coronavirus. Pues ya la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró este jueves la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan. Ya más de 8.000 afectados en 18 países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China. Una comisión de emergencia de 15 expertos, convocado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró esta alerta que había descartado hace una semana, tras la aparición de varios contagios entre personas en países como Alemania. Ahí surgió el primer contagio de persona a persona, sin haber ido a China. Japón, Estados Unidos, también hay un contagio ya de persona a persona, y Vietnam. Pacientes que no habían ingresado recientemente a China, ahí fueron contaminados. La alerta mundial, aclaró el director general de la OMS, no significa que desconfiemos de China. Al contrario, creemos en la plena capacidad de ese país para combatir esta emergencia. Esta semana el director viajó a Pekín y se reunió con el presidente chino Xi Jinping para analizar el avance de la epidemia. Tedros señaló que la emergencia internacional no supone necesariamente límites al transporte o el comercio con China, pero por supuesto sabemos que de alguna manera eso también se va a frenar, trayendo también un gran problema económico que ojalá eso no dure mucho. Los medios alemanes, como decíamos hace un momento, reportaron un paciente masculino del distrito de Starnberg, en Baviera, como el primer caso de coronavirus, el cual fue confirmado este lunes.
Ese reporte lo hizo un vocero del Ministerio de Sanidad en Múnich y se trata o se trató en ese momento del primer caso de contagio entre humanos fuera de Asia. Zafa, de Asia no, de ninguna manera, ¿verdad que no, Manolo? Y así ya eso se ha repetido luego en Japón, en Estados Unidos, creo que en Vietnam también, donde se han infectado de persona a persona sin haber viajado a China. La Organización Mundial de la Salud afirmó el lunes que no está claro si el coronavirus mortal que se propaga en China y más allá es contagioso durante su periodo de incubación, o sea, antes de que aparezcan los síntomas. El periodo de incubación del nuevo coronavirus que apareció en Wuhan, en el centro de China, está en el orden de los 5.2 días en promedio, aunque puede tener variaciones en función de cada paciente. Según hallaron investigadores chinos en uno de los mayores estudios publicados hasta ahora sobre la epidemia. El equipo chino, y esto es un dato muy importante, que trabaja para desarrollar una vacuna con la que combatir el coronavirus de Wuhan, dijo el lunes que espera poder comenzar las pruebas de las vacunas en menos de 40 días. Eso informó la agencia estatal Xinhua. Y nosotros creemos eso, creemos que sí, China tiene todos los recursos. China fue capaz de fabricar un centro médico, un hospital de 1.000 camas en apenas 10 días. Simple y sencillamente para este caso, en Wuhan. Otro dato que no se nos puede pasar es que hay 5 estudiantes dominicanos en la ciudad de Wuhan, en China, que expresaron estar preocupados ante la expansión del coronavirus, que ha dejado tantos muertos en el país asiático. Esos jóvenes están tratando de agilizar el proceso de poder salir de China. El asunto, ellos ya se acercaron a la embajada dominicana en China y la embajada les prometió que iba a tratar de ver cómo podía solucionar. Parte del estado diplomático, del personal diplomático de los Estados Unidos también ha partido de China en aviones privados, ya que prácticamente todas las líneas aéreas con vuelos a China y desde China, como la British Airways y las operadoras asiáticas de bajo costo como Lion Air y Seoul Air, suspendieron desde el miércoles todos sus vuelos, mientras se extendía el temor por un nuevo virus, ese nuevo virus que ha matado a tantas personas y ya hay más de 8.000 infiltrados. Otras aerolíneas como Finnair, la hongkonesa Cathay Pacific y la singapurense Jetstar Asia han reducido el número de vuelos al país ante el descenso de demanda debido al brote. Nadie quiere ir a China. Por eso es una ilusión falsa de que no se van a afectar las relaciones comerciales. Claro que se van a afectar. Claro. Porque nadie va a querer ni siquiera recibir un furgón que venga de China, porque a lo mejor viene contaminado. Se ha creado un pánico casi. Se ha tratado muy bien, la OMS esperó ya algo contundente como esos 8.000 infectados para declarar la emergencia internacional, pero está bien declarada. Y sabemos que China va a salir de eso. China es un país poderoso y ellos van a lograr destruir eso. La humanidad siempre ha sido afectada en toda su historia por epidemias que han reducido inclusive la población mundial. El cólera, la tuberculosis, por no hablar de las anteriores, que aunque fueron más como la peste bubónica, que eliminó millones de personas, que redujo la población mundial. Pero afortunadamente nosotros los humanos, el mundo, ha ido avanzando rápidamente con una tecnología extraordinaria, con una capacidad extraordinaria de investigación
Y sabemos que, como dijeron las autoridades chinas, el lunes, en 40 días se van a estar haciendo las pruebas. Y solamente las pruebas tienen que dar positivas. Si las pruebas de la vacuna dan positivas, pues ya se acabó el virus, ya se acabó la gran amenaza, porque ya se controla eso de una manera drástica. Pues el problema de los muchachos, aparte, bueno, ya vimos lo de las líneas aéreas, el problema de estos muchachos dominicanos es que tampoco no quiere China dejar salir a nadie para evitar precisamente cualquier contagio, porque como decíamos hace un momentito, todavía no se sabe si en el periodo de incubación es contagioso el virus, pero es un virus que se ha comportado de una manera muy diferente, es un virus que ha atacado ciertamente duro, y entonces pues hay que tomar las medidas coercitivas con fuerza para evitar esa propagación, no solamente en todo el territorio de China, sino circunscribirlo ahí y también pues evitar que salga, que se extienda para, como ya lo ha hecho a nivel internacional. Así es que eso es así. Tenemos un video, Humberto, como hablamos la semana pasada, de que posiblemente el virus, según los investigadores, haya partido desde el murciélago y que haya servido la serpiente como huésped para pasarla al ser humano. Y hablábamos de las diferentes costumbres, esas costumbres, vamos a decir, culinarias, hábitos de comer de todo prácticamente, y quisimos mostrarle ese video. Algunos dicen que en China hay muchos mercados así. Bueno, ese lo conseguí como que es el sitio donde se produjo el virus. Es posible que no sea ese, no lo dice por ningún lado, pero si no es ese, es igualito a ese. Y fíjense ustedes todo lo que hay ahí. Ahí hay, como dijimos la semana pasada, desde zorros vivos hasta murciélagos, ratas, perros, gatos, serpientes, hay de todo, inclusive animales que nosotros no hemos visto. El virus anterior, el SARS, se produjo a partir también de un animal, como dijimos, un carnívoro de eso, no recuerdo bien el nombre, jaca, algo así. Fue partiendo de ahí. Entonces mira cómo se transforma ya a través del murciélago y utilizando supuestamente a la serpiente como medio, como huésped para transmitirse al ser humano. Lamentablemente esas son costumbres que tienen ellos que nosotros no podemos quitarle y respetamos totalmente. Pero creo que ellos mismos deberían tener un poco más de control sobre el tema, ya que ciertamente, miren cómo están las serpientes ahí. Ciertamente ya está más que demostrado que por lo menos los dos últimos casos importantes de cepas de coronavirus han salido de esos comestibles, de algún tipo de animal, de esos exóticos que ellos acostumbran a consumir. Bien, volvemos en breve. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1 millón de dominicanos tiene alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos, porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com.
Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, continuamos. Vamos a pasar una vista aérea casi, porque no tenemos ya mucho tiempo, sobre estas encuestas que han salido. La primera fue la Gallup, donde los resultados del primer estudio de este año establecen que el 59% considera que en este gobierno hay más corrupción que antes. También establece que si las elecciones presidenciales fueran hoy, un 42% votaría por Abinader, un 31.4% por Gonzalo Castillo, del oficialista PLD, y un 15.5% por el expresidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Dice esa encuesta que Abinader genera más intención de votos con un 42% entre los adultos de 25 a 34 años, entre el 47% de los hombres y el 35% de las mujeres. A la pregunta de quién cree que ganará, un 44.8% de los adultos entrevistados cree que Abinader ganará las elecciones. ¿Quién le gustaría que gane? A un 44.7% de los consultados le gustaría que Abinader gane las elecciones, con un 31% frente a Gonzalo Castillo, un 15.5% y un 5.8% a Ramfis. Entonces, Luis Abinader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, aparece puntero en la preferencia del electorado si compite también en segunda vuelta con Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana o con Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. La encuesta Gallup se efectuó del 16 al 21 de enero de este año y tiene un nivel de confianza de un 95%. Entonces luego vino la encuesta Sigma 2 y la encuesta Sigma 2 arrojó que las elecciones municipales las ganaría el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que le otorga un 39.5% de los votos frente a un 35% del PRM. Detalló esa encuesta que cuando a los encuestados se les preguntó qué partido consideraban ganaría la contienda municipal, el 41.2% respondió que el Partido Morado, frente a un 36.3% del PRM. Esta encuesta nacional fue realizada entre los días 18 y 20 de enero, con una muestra de 1.243 unidades, con un error general de más 2.8% para un nivel de confianza del 95%. Hay cierto nivel de casi, no empate, pero están muy cerca los candidatos a síndico, Domingo Contreras, que aventaja a Carolina apenas por un 5.4% en su lucha por la alcaldía del Distrito Nacional. Domingo Contreras, PLD, Carolina, PRM. Bien, la última información que vamos a dar es que la Suprema Corte de Justicia justificó la decisión de enviar el caso del senador Tommy Galán a la segunda sala penal de este órgano y a otros 6 de los implicados en el caso de Brecht a la jurisdicción ordinaria. Recordamos que habíamos hablado con un par de profesionales del derecho, inclusive uno que era parte de la defensa de uno de los imputados en Odebrecht, y ellos casi todos querían que eso sucediera. Pues ya sucedió. Ahora vamos a ver cómo va todo. Vamos a ver cómo continuamos en esto. Bien, será pues hasta el próximo sábado, donde nos volveremos a juntar en este canal 19 de Cinevisión, en lo que pasó y lo que viene.
Usted está viendo